en una noche el Espíritu Santo de Dios me habla audible y me dice, levántate y adórame. Cuando en ese momento el Espíritu Santo empieza a llevarme en una visión donde Jesús me decía, hija, tienes que perdonar. Y me decía, tienes que perdonar al secuestrador. Y me mostró la cara, y cuando me la mostró, pastor, yo dije, no, yo no lo voy a perdonar. Qué agradable estar de nuevo con ustedes aquí en su programa Todo es Posible. Aquí desde la ciudad de Miami les enviamos un caluroso abrazo a toda nuestra audiencia. El día de hoy estaremos conversando sobre la importancia que es fortalecer nuestra fe. ¿Para qué? Para poder vencer y poder alcanzar nuestro propósito en Dios. Como invitado hemos traído a una coach de vida, quien pasó por un proceso de enfermedad muy fuerte y en medio de ese proceso logró conocer su asignación en Dios y obtener la victoria. Ella es la pastora Magali González. Bienvenida. Bendiciones a ti. Gracias, pastor Alberto Delgado. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí en esta ciudad y también compartir con ustedes como iglesia y en este maravilloso programa. Muchas Magali, gracias. tú eres una pastora y tienes una iglesia aquí en el área de Miami. ¿Qué quiere decir coach de vida? Life Coach es brindar un acompañamiento a las personas porque en mi país, Venezuela, estudié psicología, fui psicóloga y enfermera por muchísimos años, pero ahora acá en los Estados Unidos, pues simplemente soy Life Coach. Significa brindar acompañamiento para que las personas puedan obtener su potencial, que cada uno tiene. Los seres humanos todos tenemos potenciales, pero muchas veces cuestiones como el temor, como la inseguridad. ¿Pero hay diferencia entre eso y pastorear? Se parece, claro que hay una diferencia, porque el pastorear es que nosotros vamos a llevar al pueblo constantemente a la palabra de Dios. Y en el Life Coach nosotros vamos a brindar un acompañamiento con herramientas profesionales, pero en mi caso siempre va a estar la palabra de Dios, porque no puedo hacer ningún tipo de trabajo que no sea ligado a la palabra de Dios, porque es mi ancla. Ok. Tuviste un proceso en tu salud, Sí. que me dijo el productor, que no fue fácil. Háblanos un poquito sobre eso. Esto fue en Venezuela, ¿no? Sí, estuve por 17 años con una enfermedad, una patología médica que se llama rectocolitis ulcerosa. Esta enfermedad implica de que todo el colon se llena de llagas. Estas llagas botan líquido, se forma el pus, hay infección recurrente y en mi caso particular evacuaba 40 veces diaria. ¿Cómo? 40 veces diaria. ¿Diarreas? Sí, diarreas. Dios mío. Porque todo lo que tomaba por mi boca automáticamente era salir, pero salía totalmente líquido. Pero tú sabías el proceso en el estómago. Sí, no es en el estómago como tal, sino en el área colónica, en el área que tiene que ver con el intestino grueso, con el intestino delgado. Pero y con la digestión, el resto. estoy hablando de la digestión. Sí. Es como el peristaltismo, que es una bombita que tenemos nosotros para que parte de lo que es la digestión se puede hacer por proceso. Entonces tú constantemente tenías una situación de... 40 veces diaria. Pero 40, ese es un número que tú me estás diciendo como decir, bueno, yo lo llamé 100 veces al día. Pero Sí, no son 100 veces, son 3 o 4 o 5. No, ¿Tú estás hablando literalmente 40? Sí, claro. Esa era la experiencia que yo podía vivir todos los días de mi vida. Estabas amarrada a eso. Esto generaba un daño completamente metabólico porque todo lo que eran mis proteínas, los líquidos, el sodio, potasio, tenía siempre un desequilibrio metabólico, puesto de que si yo no estaba pendiente de hidratarme, automáticamente caía desmayada porque todos mis líquidos se secaban. ¿Cuál es la parte más fuerte? Toda, pero le puedo explicar, pastor. La parte más fuerte fue porque en mi caso como enfermera y como psicóloga, había mucha ciencia en mi mente y entender el camino, como dice la palabra de Dios, entender el camino por el cual yo debía andar, era un poco complicado porque esto me ocurre cuando yo tengo 9 meses de haberme convertido al Señor Jesús. Una pregunta, es que estoy impactado, yo nunca había oído este tipo de enfermedad. Esto es como los divertículos que
No, la diverticulitis es una prolongación del intestino, se prolonga y se forma una bolsita, Sí, ajá, y esa digo- bolsita se va llenando de excremento y llega un momento en que puede colapsar y puede romperse. La rectocolitis son úlceras desde el recto a todo lo que lleva hasta arriba, hasta el estómago, ¿verdad? Y estas úlceras ¿Y tú duele? Sí duele, produce un dolor profuso abdominal. El dolor es incapacitante. Esto te quita del 100% de la operatividad como ser humano, te quita el 70% y tú andas con un 30%. Eso es solamente. tremendo. Es muy fuerte porque es una enfermedad que es desgastante a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual. ¿Tú estabas en cama? Sí, ¿O estabas sí. Por los periodos duraba 2 o 3 meses hospitalizada cuando hacía las crisis. Me daban esteroide, entonces era esteroide dependiente, porque en Venezuela no había el medicamento que podía ayudar a desinflamar el intestino. Oh, porque sí hay medicamentos para desinflamación. Existe un medicamento, pero ese medicamento pues Es caro, seguro. es muy costoso para Venezuela, y aparte de esto pues los efectos colaterales eran bastante fuertes. Ya posteriormente yo pude recibir el medicamento, pero pues mi organismo no lo toleraba como tal. Allí, pastor, lo más fuerte de toda la historia era entender ese camino que Papito Dios tenía para mi vida, porque resulta que evacuar 40 veces diaria, Pero, Dios mío. dolor, sangramiento, me transfundieron más de 23 veces durante el proceso de lo que fue la enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad que te ataca muchísimo el sistema Pero inmunológico. es como un cáncer, ¿no? Es peor que un cáncer, porque el cáncer tú das quimioterapia y bueno, si está... O cortan el pedazo. Exacto, o sea, se resuelve, pero aquí se trataba era de un milagro totalmente sobrenatural de Dios. Pero yo le puedo decir hoy, pastor, yo le doy gloria a Dios por todo lo que me ha permitido vivir, porque la gloria es de Dios, porque si no hubiese sido Dios en mi vida, pues yo hoy no fuera una mujer de fe, una mujer para decirle a usted, levántese. ¿Ya que tú eras Dios está cristiana con cuando te usted. pasó? Tenía 9 meses recién convertida al Señor. Es como dice la Biblia, ¿no? Dice la palabra de Dios: he aquí yo he traído sanidad y medicina y te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuándo? ¿Qué? 9 meses. 9 meses de haber confesado a Jesús como Señor y Salvador. Ok. Hay muchos que confiesan a Jesús como Señor y son salvos, Sí. pero no comprenden el creer por sanidad, porque y cuando tienen la información todavía no tienen el tiempo de la revelación que los lleva a activar esa sanidad. Exacto. Y tú nada más que tenías 9 meses. 9 Eras meses. una bebé, como se dice en Cristo. Un bebé espiritual. Pero Dios te aceleró la cosa. Pero una mujer bebé espiritual, pero muy determinada a creer y confiar en el Señor, porque es que a mí me costó demasiado para llegar a los caminos de Cristo. ¿Por Mi qué te costó demasiado? esposo, porque era muy incrédula, pastor. Mi esposo fue el quien tuvo la misión de orar fuertemente por mí. Y es muy, muy paradójico, ¿no? Porque mi esposo oraba y yo le decía, me quiero divorciar de ti, porque yo no me casé con un evangélico. Esto está tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Tú estás impactada con esta enfermedad. ¿Cómo es que tú entras? ¿Alguien, un coach o un pastor, te llevó a ver la realidad que tienes que empezar a creer? Mi esposo fue mi pastor. Ese fue tu pastor. Mi pastor. El que te guió. El que me guió, el que me entraba. Y mi esposo es médico de profesión. Entonces, imagínate tener la ciencia, cuando la ciencia te da un diagnóstico, pero que tú tienes que pasar por encima de ese diagnóstico a través de la fe, porque la fe es certeza y convicción de lo que yo no veo, pero de lo que yo espero. Y simplemente fue un acompañamiento del Espíritu Santo de Dios que estuvo conmigo todos los días de mi vida y sigue estando para guiarme, consolarme y llevarme a la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Cada vez que estaba allí la aflicción, porque el tema es lo siguiente, es importante hacerle ver a las personas que en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido, dice Jesucristo. Claramente venció el mundo. ¿Qué pasa? Que la gente cree que va a llegar a Cristo y que todos sus problemas se van a solucionar. Incorrecta Y esa esa es la manera de mentira, pensar. más mentira que podamos decirle a las El personas. diablo que te odia ahora después que tú recibes a Total Cristo. y absolutamente. Y es allí, ¿verdad?, donde
todos los días yo tuve que comer pan de vida, que es la palabra, y todos los días era tomar esa palabra y era para ese día, porque la unción que Dios me estaba dando allí para fortalecerme y sostenerme era un proceso verdaderamente radical en mi vida, donde yo no podía mirar a la ciencia, porque cuando yo miraba a la ciencia me decían, no hay nada que hacer. Es la realidad natural. Es total. Y entonces pasan todos esos procesos de 17 años. ¿Cuántos años? 17, sangrando y con diarrea. 17 años. La mujer del flujo de sangre le tocaron 12. A ti tú pasaste. Yo pasé para los 17. Y Hay que ponerte en la Biblia. Bueno, sabe que el libro de los Hechos todavía está, ¿verdad? Están dando, claro. Entonces nosotros como que somos parte Nos del libro de los añadimos. Hechos. Perfecto. Sí, es que yo me río porque yo sé los procesos de Dios, porque Claro. lo viví, porque Te te ríes puedo porque testificar, ganaste. porque libré la batalla de la fe. Ok, cuéntame. Y en esa batalla de la fe, en una noche el Espíritu Santo de Dios me habla audible y me dice, levántate y adórame. Y yo decía, Señor, que me levante. Yo estaba con la botella de suero y yo obedecí, a pesar de mi condición. Yo me levanté, tomé mi botella de suerito de hidratación, la llevé atrás, la guindé en un gancho que estaba y allí yo me puse a adorar al Señor, cuando en ese momento el Espíritu Santo empieza a llevarme en una visión donde Jesús me decía, hija, tienes que perdonar. Y yo le decía, Señor, ¿y a quién voy a perdonar? Y me decía, tienes que perdonar al secuestrador. ¿Cuál secuestrador? ¿Te dijo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Y me mostró la cara, y cuando me la mostró, pastor, yo dije, no, yo no lo voy a perdonar. Y el Señor me habló, pero con una voz de trueno, y me dijo, si tú no perdonas, yo no te perdono, porque escrita está mi palabra. El secuestrador, tú ni te acordabas quién era. No sabía. Tú fuiste sí, raptada. Claro, allí es que nadie me lo dijo, son de los secretos de la familia. ¿Sabes? Mi mente bloqueó ese evento y la familia lo ocultó. Y tú no te acordabas. Nada. Pero allí, cuando viste la cara que te mostró el Espíritu Santo, ¿recordaste todo o nada más que la cara? Todo. Recordé todo porque esa persona había sido mi abusador sexual de mi adolescencia. ¿Qué edad tenías tú, hija? Yo tenía para ese entonces, cuando me secuestraron, 5 años. Dios mío, ¿Ves? de la vida. Luego esa persona también hizo estos actos ¿Te violó? lascívicos. No fue una violación porque no hubo una penetración, pero sí hubo un toque, y los toques también se consideran abusos Claro, lógicamente, seguro. sexuales como tal. Y yo decía, ¿cómo puede ser tan mala esta persona? Pero resulta, pastor, que allí había un secreto de parte de Dios. El perdón desata y libera el alma herida. Y cuando estaba esta situación mía, que yo le decía que no, y el Señor me dijo que escrito está, Padre nuestro, perdona las ofensas. Si tú no perdonas las ofensas como hijo de Dios, tú estás atado. Claro. Atado completamente. Y entonces allí donde viene el Espíritu Santo de Dios, y cuando yo digo, Señor... Ahora, ¿tú te acuerdas del evento del rapto? Todo ¿Cuánto completo. tiempo Me lo mostró allí. ¿Cuánto tiempo estuviste tú? En ese proceso. En el proceso de ser raptada. Eso fueron horas. Yo pude ver en la visión que el Señor me mostraba mi infancia, lo vi. ¿Tú sufriste en físicamente. ese grupo? Eso. Sí, yo lo sufrí. Pero dolores, problemas. ¿Te quedó mentalmente amarrada a eso? Sí, a nivel inconsciente, pastor, porque entonces vemos las estructuras de nuestra mente, ¿verdad? Que somos consciente, subconsciente y el consciente. Entonces, ¿qué hace el inconsciente, el subconsciente? Es un vehículo que lleva la información involuntariamente de tu inconsciente al consciente, y es como pasan estas cosas que de repente dices algo que tú no debías decir por el momento y tú dices, ay, me equivoqué, metí la pata. No, sino que son eventos que están allí y que el inconsciente es donde se aloja toda la basura emocional de lo que nosotros hemos vivido y se generan bloqueos. Yo hice un bloqueo emocional, por eso no recordaba, y allí eso era importante lo que Dios hizo, porque a través de eso una liberación. Claro, pastor, salió una liberación porque el Espíritu Santo es el único que puede entrar en el entonces inconsciente. ahí perdonaste. Total, allí yo dije, Señor, está bien, yo lo perdono, te perdono. Y cuando yo dije te perdono, yo en mi experiencia que estaba, yo caí al piso.
Pastor, cuando yo caigo al piso fue una cosa ¿Tú tenías sobrenatural. puesto Sí, yo una tenía, IV? sí, Un pero eso era intravenoso. un alambre largo que mi esposo me ponía por varias partes de la casa. Y caí allí. Cuando yo caí, empezó la Biblia, la palabra de Dios. Los versículos entraban. Y yo estaba como embotada, como cuando iba a la universidad y estudiaba mucho para un examen. Y resulta que yo le dije, Señor, permíteme levantarme a buscar un papel y un lápiz. Y Dios me habló con voz de trueno y me dijo, no, yo soy el gran yo soy. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Yo soy el que ahora está dentro de ti. Y ahora tú predicarás mi palabra y no necesitarás papel porque mi palabra está en ti. ¡Wow! Y eso fue una cosa extraordinaria. Tremendo. Ahora, el libro que escribiste, aquí está toda tu vida. Sí. Fue como un renuevo para mi vida porque le puedo testificar hoy que bendigo a Dios por esta iglesia y por el ministerio que llevan, por haber traído a ese hombre que fue un instrumento de Dios. ¿Sabe Gloria por a qué? Dios. Porque yo me siento en gozo. Mire, es que me siento con un fuego para Bendito predicar la Cristo. palabra. No, y aquí tienes fuego aquí que me estás quemando a mí aquí. Gloria a Dios. Mira, se me acaba el tiempo. ¡Wow! Tremendo, poderoso. Familia, aquí la cuestión es mantener la fe. ¿Qué quiere decir eso? Es seguir creyendo. Y en el proceso de seguir creyendo, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está listo para darte lo que tú necesitas. Gracias, Madeli, por estar con nosotros. Pastora, tengo que irme de rápido del aire, ya me pasé un tiempo, pero bueno, en fin, te quiero, te bendigo. Y recuerda, todo es posible si puedes creer. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.